Bueno, ahora sí vamos a arrancar con este taller. Eh, Hoy vamos a ver lo que es, vamos a ver lo que es, vamos a profundizar en la evaluación y al final un poco ver el diseño de clase que ya quede definido para trabajar de una sola manera todos, que quede unificado. Y bueno, vamos a profundizar en lo que son los recursos, vamos a repasar un poquito lo que es el recurso tarea, un breve repaso, y ya de ahí vamos a cómo evaluar con cuestionarios y con rúbricas. Vamos a ver que vamos a tener muchísimas ventajas utilizando tanto el cuestionario como la rúbrica por la manera en que nos permite evaluar y en el sentido de la reutilización de estos recursos a futuro y para calificar, que nos permiten agilizar mucho el tiempo y obtener calificaciones objetivas. Y ya vamos a entrar en esto de por qué es objetivo. Eh, bueno, vamos a Classroom ahora. Vamos a ver, ya comparto Classroom. Ven todos el aula, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, Sí. vamos directamente a lo que... mejor voy a compartir voy a compartir porque si no cambio de una pestaña a otra y se sale. Ahí comparto todo lo que tengo acá. Bueno, vamos a trabajar acá con Classroom. Entramos como siempre al aula en la que estemos trabajando. Yo voy a agarrar de ejemplo ahora la del ciclo orientado. Bueno, vamos a trabajo de clase, como siempre, y luego vamos a ir a lo que es la creación del recurso, en sí, de este recurso tarea, que nosotros lo vamos a enfocar ahora al cuestionario. Como cualquier recurso tarea, recuerden que se creaba así, el recurso tarea, y ahí uno cargaba el título del trabajo, que ahora, como hemos estado viendo, vamos, para que quede igual para todos, se pone la asignatura primero y, y luego la actividad que están subiendo. Por ejemplo, si yo subo una evaluación, sería matemática. Sería así, matemática, actividad de evaluación 1. Sería primero la asignatura y luego la actividad o recurso que están subiendo. Siempre una consigna clara, ya lo vamos a ver esto más después. Ahora quiero que veamos el recurso en sí, una consigna clara y luego subir la tarea. Pero ahora lo que quiero que veamos es cómo crear un cuestionario. Vamos a ir a crear una tarea con un cuestionario. Fíjense que yo lo único que hice, voy a hacer de acá, es crear, y en vez de crear una tarea simple, voy a crear una tarea con cuestionario. Y ahí automáticamente se me habilita este espacio que dice formularios de Google, y lo demás es igual. Pongo, por ejemplo, la asignatura. Esto ya va a depender cómo vienen trabajando en el aula. La consigna, una consigna clara acá. Y después vamos a ir como estamos trabajando con un cuestionario, es importante que se especifique la calidad del cuestionario, para qué se lo va a utilizar, para darle un contexto a ese cuestionario y no solamente subir y que como que adivinen por qué está ese cuestionario, sino que acá lo especificamos en la consigna. Y una vez para editar este cuestionario, lo que vamos a hacer es, hacemos clic en el cuestionario, y muy importante, cuando trabajan con cuestionario y rúbrica, lo más importante es ya tenerlo armado el cuestionario, o sea, ya sea en un Word o en
documento de Google y tener las preguntas marcadas las preguntas correctas en el caso de que se trabaje con multiple choice, que creo que es la opción más recomendada, ya que es la más común, digamos. ¿Sí? Entonces, una vez que estamos acá en el cuestionario, le ponemos un nombre al cuestionario. Recuerden que la clase era de lengua, estamos haciendo un ejemplo. Vamos. Actividad de evaluación. Y luego, acá pueden poner una breve descripción de la consigna de lo que esperan ustedes con este cuestionario. ¿Sí? Por ejemplo, pueden invitarlo a llenar el cuestionario. Te invito a completar el siguiente con el fin de... Y ahí pueden especificar cosas de la asignatura y del por qué ese cuestionario. Una vez que están acá, ya empezamos con la edición del cuestionario. Dice, pregunta el título de la pregunta. Recuerden que, como les digo, lo recomendable es tenerlo ya escrito para simplemente copiarlo. Copian las preguntas y las respuestas. Entonces, copiamos la pregunta, elegimos qué tipo de cuestionario vamos a hacer, porque dijimos, puede ser con casillas de verificación, con un poquito más complejo o lista desplegable. Vamos a ver lo que es el multiple choice, opción múltiple. Ya queda por defecto ahí, así que no hace falta. Entonces acá en pregunta, pegamos la pregunta. Bueno, yo puse actividad de lengua, pero este es un tema de biología, así que vamos a corregir eso. Vamos a poner biología, para que tenga sentido. De biología, actividad de evaluación 1. Entonces seguimos con el cuestionario que se llamaba actividad de evaluación. Pego la pregunta, ¿sí? Luego me voy acá a opción 1, que es donde vamos a pegar las respuestas. Fíjense, esto es muy importante. Si ustedes ya tienen la lista de preguntas que sea 1, 2, 3 o A, B, C, D, y tienen la lista de preguntas, simplemente la copian y acá el cuestionario, automáticamente ustedes pegan donde dice opción 1 y se arma el listado ya de opciones. O sea, no tienen que agregar uno por uno A, B, C, D, sino que copian la lista, la pegan y ya se agrega como una opción para poner si es correcta o incorrecta. O sea que ya queda ahí cargada la primera pregunta con sus respuestas. Ahora sí, tenemos que marcar cuál es la respuesta correcta. Entonces vamos a ir a esta opción que se llama clave de respuesta. Hacemos clic y la opción correcta, se fijan que era la E. Entonces la marcan, le asignan un puntaje. Por ejemplo, es como para guiarse esto. Si son 5 preguntas, le pondríamos 2 puntos a cada pregunta. Para llegar a lo que es un 10 o 20, le podemos poner si nos estamos manejando con 100. Ya vamos a especificar esto más después. Le damos listo. Uno, si quiere, también le puede agregar respuestas cuando están trabajando con el cuestionario el alumno. Entonces, por ejemplo, para una respuesta incorrecta, le decimos que no, que revise, que vuelva a ver el material. En el caso de que trabajemos así, y para respuestas correctas, una felicitación, por ejemplo. Pero personalmente no tiene que ser lo más simple posible, pero si ustedes lo creen necesario, lo pueden trabajar. Le damos listo y ya nos quedó creada esa pregunta y fíjense que está tildada con una tilde verde de cuál es la correcta. Le marcamos que sea obligatoria, porque todas deberían ser obligatorias, si no va a quedar una sin responder. Luego, para agregar otra pregunta, nos vamos al botoncito más. Así voy a poner una segunda pregunta, pero obviamente ustedes van a poner 5, 6, 7, 10, acorde a lo que vengan trabajando o la importancia del examen. Por ahí puede ser de diagnóstico o por ahí puede ser ya una evaluación que corresponda, digamos. Hacemos lo mismo, vamos a copiar la pregunta, la pegamos, vemos que está configurado en opción múltiple y pegamos las opciones.
Fíjense que yo copio todas y se pega en opción 1 y ya se pega el listado completo. No las estoy poniendo una por una. Ya quedó por defecto que es obligatoria y ponemos la opción correcta, que es la B. Le doy listo y ya quedó cargada la opción correcta y todas las opciones para que el alumno marque y pueda ir avanzando. Después vamos a ver que nos falta algo acá, que es, fíjense que dice actividad de evaluación, la breve consigna del cuestionario, pero yo quiero cargar los datos del alumno también. Entonces, al principio de todo, vamos a lo que se llama respuesta corta. Puede ser párrafo, pero vamos a respuesta corta. Y me va a agregar, no, acá justo lo hice sobre la, bueno. Vamos a agregar una pregunta más, pero en este caso le vamos a dar respuesta corta. Y acá la pregunta es, si queremos los datos del alumno, sería nombre y apellido, y acá le damos un espacio para que él pueda completar. Pueden poner DNI o también asignatura, no le ponemos puntaje porque es una pregunta de datos. Después yo agrego otro espacio que diga curso. Pablo, ¿puedo acotar algo? Sí. Por experiencia, siempre he colocado primero apellido en un casillero y después nombre en otro casillero. Porque a veces te ponen primero el apellido y después el nombre, otra vez te ponen el nombre y después el apellido. Entonces, cuando se junta todo, queda como desacomodado. En cambio, con el apellido, en una sola casilla quedan alfabéticamente ordenados. Claro, puede ser nombres y después apellidos, por ejemplo. No, en una casilla solo el apellido y en otra era Por el nombre. eso, nombres en una, porque si tiene uno más nombre, y apellido en otra, como decís vos. Pero eso lo van viendo, digamos, cómo les resulte más ordenado. Fíjense que yo lo que hago acá es arrastrar estos datos, los arrastro al principio. Entonces queda nombre y apellido, o como decía el profe, separado nombre y separado apellido también. Ahí ustedes ven si hace falta poner el DNI o el dato del curso, así les queda cuando ustedes vean la respuesta, van a tener esa referencia. Acá ya pusimos 2 preguntas, pero recuerden que yo le doy el botón más y pueden ser 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a configuración para ver si también si hay algunos datos que me puedan servir acá. Acá hay configuraciones que las dejamos por defecto. Puntuación. Tenemos la posibilidad de configurar las respuestas también. Tenemos la opción de recopilar las direcciones de correo electrónico, o sea que ellos tengan que ingresar su correo electrónico. Eso también nos va a servir para poder saber quién cargó ese cuestionario. Y acá requiere acceso, dice limitar a una respuesta, es para que no vayan a mandar, por ejemplo, 2 o 3 cuestionarios y que alguno esté aprobado, digamos. Entonces limitamos a una respuesta por alumno. Esto tiene que quedar así. ¿Sí? Y ya nos aseguramos de que vamos a tener una respuesta por alumno. Ahora fíjense que ya se habilitó acá el espacio del correo electrónico, los datos y las preguntas. Y ahí nosotros ya tenemos configurado el cuestionario. Recuerden que se le asigna un puntaje a cada pregunta y después se obtiene un total. Esta yo no me acuerdo si no le había puesto el puntaje, le pongo ahora. Si son 5 preguntas, le ponen 2 a cada una, 20, se lo van viendo ustedes. Después, Classroom nos muestra un 100%. Después acá en la vista previa, en el ojito, vamos a hacer un clic y nos va a mostrar tal cual lo va a ver el alumno, ¿sí? A este cuestionario. Como ven, está acá ordenadito,
el correo, le pregunta de nuevo el correo porque este no nos va a aparecer a nosotros, pero le exige a él que se loguee, obviamente, que ponga su correo, los datos y las preguntas con las opciones correctas que debe completar. ¿Hasta acá se entendió el cuestionario? ¿Alguna duda? Sí, sí, muchas dudas, hay que practicarlo, realmente hay que practicarlo. Sí, 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 por eso trato de ir como más despacio, de paso a paso, pero cualquier duda pregunten, qué es lo que si le repetimos algún paso o algo, y lo repito, no hay problema. Bueno, gracias. A ver, hago un repaso. Creamos un recurso tarea, pero tarea con cuestionario, recuerden, ya no tarea sola. Le ponemos el nombre de la actividad y acá hacemos clic en formulario y ya se me abre lo que yo estoy editando, ¿sí? A ustedes les va a aparecer vacío como al principio. Y acá le ponemos el nombre de la actividad, de que se va a tratar, una introducción a ese cuestionario, una consigna, una descripción de ese cuestionario, para qué se utiliza. Acá está configurado para que el alumno ponga el correo electrónico, que eso se configura. Yo creo que lo que más les complicó fue esta última parte, ¿verdad? Pero simplemente yo no toqué nada. Lo único que toqué acá es en respuestas y lo dejé limitar a una respuesta y que se recopile el correo electrónico. Recuerden, configuración, está configuración, y luego el más importante es que sea una respuesta por alumno y que se recopile la dirección del correo electrónico. Eso es lo único que hice yo acá en configuración. Después en las preguntas es ir agregando, como dijimos en este caso, la opción respuesta corta para poner los datos del alumno y nosotros le ponemos nombre, apellido o separado, como decía el profe, nombre y separado apellido o apellido primero y luego nombre, el curso y el año, también con la opción respuesta corta y después múltiples choice, o sea, opción múltiple y ahí vamos, recuerden que es muy, muy recomendable tener ya escritas las preguntas porque si la hacen en el momento... primero que a este ejemplo lo pueden reutilizar siempre, ¿sí? Entonces pueden cargar todas las veces, ya lo tienen hecho y van viendo ustedes que esté bien redactado, la ortografía, todo. Entonces simplemente copian la pregunta y la pegan. Luego copian las respuestas y las pegan también acá en donde les aparece una sola opción, la pegan y se pegan todas las respuestas. Luego de ahí se edita la opción correcta. Marcamos cuál es la opción correcta, le damos listo y ya nos queda cargada la pregunta. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Después repiten ustedes si quieren más preguntas, como dijimos, 2, 3, 6 o 10. Eso lo ven ustedes. No se olviden de asignarle un puntaje. ¿Por qué nos pregunta el puntaje? Porque por ahí hay una pregunta que es más compleja, que requiere más estudio, entonces esa pregunta puede valer 5 puntos, ¿sí? No se preocupen que después Classroom hace el promedio, pero ustedes establezcan, si empiezan con 5, la pregunta más importante es 5, la que le sigue 4 y la otra 3 o 2, así. O todas 2 puntos y listo, no se complican mucho. O 1 punto, eso lo van viendo ustedes. Vamos a ver cómo quedó el cuestionario en vista previa y ya vemos que quedó armadito. Y eso es todo lo que es actividad con cuestionario. Después, acá les queda, recuerden que tiene que haber una consigna. A ese cuestionario, contextualicen de qué es esta evaluación, la importancia, la configuración. Fíjense que acá yo hice algo separado, que es el formulario y el recurso de cuestionario. Acá asignan para qué aula están trabajando, esto ya creo que lo vienen manejando bien, a qué alumnos le van a asignar la tarea, el puntaje. Acá quiero hacer una corrección porque la clase anterior les había dicho que íbamos a trabajar en escala del 1 al 10, pero estábamos viendo que la mayoría estaba utilizando del 1 al 100 y como para ya que quede el trabajo así, háganlo del 1 al 100, ¿sí? Simplemente le cambien el 10 por el 0, un 0 más, y ya queda del 10 al 100.
Fecha, le pueden poner una fecha de límite de trabajo y una hora también, como cualquier recurso o tarea. Y lo asignan a, por ejemplo, biología. No lo voy a asignar todavía, que quede como borrador, así después lo podemos borrar. Ustedes también pueden trabajar con un video, ¿no? Pueden trabajar con esto, esta evaluación no necesariamente se trabaja de manera aislada o se trabaja en base a todo lo que se trabajó en el periodo de clases, en las distintas clases que fueron teniendo antes, ustedes realizan esa evaluación. Pero también puede ser una evaluación en base a un tema que estén cargando ahora. Yo puedo crear un cuestionario y agregar un enlace de YouTube, por ejemplo, pegan acá el enlace de un video que ustedes quieren que se estudie, que se profundice, y crean el cuestionario en base a ese video. O una clase, si agregan un documento de Google, o un archivo en Word, si lo suben, un PDF, perdón. Simplemente suben el PDF y se trabaja en base a ese PDF el cuestionario. Bien. Lo vamos a guardar como borrador, así después se puede borrar. Yo me voy a ir a biología. Ah, ya perdí. De biología y ven que me quedó cargado el borrador. Si les aparece así en gris es porque todavía ustedes no activaron, no asignaron la tarea. Significa que el alumno no la va a ver y no la va a poder subir ni trabajar. Para yo poder, ya que el alumno trabaje con esa tarea, con esa actividad, acá lo estoy usando de ejemplo, ¿sí? Bueno, me tengo que ir si veo que está en gris. Si está en gris, está bien como borrador si todavía no lo quiero publicar. Ahora, si yo lo quiero publicar ya definitivamente, me voy a editar. Y fíjense que ya le doy en el botón asignar y ahí sí ya se va a asignar a los alumnos. ¿Sí? No le doy ahora porque, a ver, no quiero... No los quiero confundir acá, así que no le voy a asignar. Y que quede como borrador. Pero yo le voy a asignar y ya se activan las notificaciones y ya los alumnos lo van a ver al trabajo y van a poder completar el formulario. Y ellos lo van a ver así. Bien, ustedes una vez que ya el alumno les sube el cuestionario, ya lo pueden, le van a aparecer las opciones correctas y y para calificarlo. Ahora, ¿cómo yo veo esa calificación? Nos vamos, para ver la calificación de ese formulario, nos vamos a calificaciones, pero como no está publicado no lo voy a ver, pero voy a ver así, el recurso cuestionario lo voy a ver así y voy a poder entrar alumno por alumno. En este caso están ustedes agregados, voy a alumno por alumno y voy a ver la entrega. Pero en este caso va a ser el formulario, lo van a revisar y van a poder ver la nota ya o asignar la nota. No lo quiero publicar porque, a ver, si no lo voy a publicar en el otro aula. Ah, no, esta no es mía. Pablo, disculpa, después Sí. no te vas a querer olvidar de borrar las publicaciones que pones. Sí, no, igual quedó en borrador, a ver. Están en borrador, así que no se publicaron. Sí, es que la otra vez quedaron ejemplos de matemática. Ah, ahí lo borré. Ya la voy a utilizar a la otra. Había al aula amuleto. Y acá sí la voy a publicar y la voy a borrar. ¿Se acuerdan cómo reutilizábamos los recursos? Crear, reutilizar la publicación. No me acuerdo si el borrador queda acá. Bueno, no importa. Es lo mismo. Van a ir Pablo, a... hay una consulta de paz en el chat. Hay una consulta de paz en el chat. Ah, bien. No. Claro, estoy viendo la presentación y no veo las preguntas. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? Se le digo. Ah, está Paz. Gracias, Cecilia. Sí, Hola, Paz. Pablo. Sí, mira, mi consulta es la siguiente. En el caso de aquellas sedes que no tengan conexión, si los coordinadores previamente pueden descargar para trabajar en clases con los chicos.
si hay posibilidad de descargarlo, digamos, para poder utilizar la computadora sin conexión. Claro, el tema del formulario lo que tiene es que es online, digamos. Ah, bien. El formulario es online. Lo que se pueden descargar siempre son los PDF, los archivos, los videos, todo eso sí. Bien. Quizás podrían descargarlo y convertirlo en un formato PDF. Lo podés descargar como un formato PDF, pero pierde lo que es Claro, la respuesta, Claro. por supuesto. La interactividad y la evaluación, digamos, ya se pierde. Claro, porque no hay conexión. Mi pregunta iría para los casos de aquellas sedes. Sé que hay algunas que aún no tienen conexión. Entonces, si se evalúa como para que los chicos también puedan acceder quizás al mismo tipo de formato de examen que las demás sedes. No sé si me explico. Ujú. Porque Claro, ahí si no, ya en ese serían- caso, ¿cómo evaluaríamos a las otras sedes que no tengan conexión? Claro, ahí se podría descargar, como dice el profe, en PDF el cuestionario y marcarlo. Claro. Marcarlo ya sería un trabajo manual y cargar la nota manual, digamos, manualmente. Bien. Bueno, Bien. A ver. Una pregunta, perdón. Sí, sí. Con respecto a la fecha de entrega de las diferentes tareas, ¿qué pasa si el alumno entrega después de la fecha que nosotros le pusimos como límite? Lo que tiene Classroom es que sí deja subir, digamos, pero ya va a aparecer fuera de término, digamos. Es como que vengan y le pongan encima del escritorio una hoja y ustedes se la reciben, pero saben que está fuera de término. En este sentido es algo parecido. Si sube la actividad, la está subiendo fuera de término, digamos. Ya. Ustedes ponen la fecha y ya de ahí lo que pueden hacer es seleccionar y solo asignar a los alumnos que le cambian en la edición la asignación y solo dejan a ciertos alumnos para que los demás ya no vean esa tarea. Es que, Pablo, en nuestra realidad no tiene sentido poner fecha. Eso ya charlamos muchas veces. Porque Claro, por eso hay cuestiones. Es probable que una sede se demore más. Por eso, pero no se. Ya no tiene sentido que. Para mí no tiene sentido que ponga una fecha. Justamente, la fecha en Classroom les permite que puedan subir igual la actividad. O sea que la fecha se puede poner como tentativa porque no es al infinito, ¿no? Los trabajos no son al infinito, entonces ponemos una fecha y más allá, si la presentan fuera de término, eso lo van viendo ustedes, pero si pueden subir fuera de término. Eso ya lo ven ustedes cómo lo trabajan en clase. ¿Hay algo que está haciendo mucho ruido? Me parece que la dire. Ah, sí. Y con respecto a la planilla, donde llevamos el control de todas las actividades con las notas de cada una, ¿hay problema con respecto a cuando los chicos presentan fuera de término? Eso ya es algo curricular, digamos, ¿sí? Eso, no sé si la Dire le puede responder más. O Cecilia. Se escucha una. Yo creo que cuando la DIRE quiere hablar, sí, Claro. aparece ese ruido. Debe ser algo del micrófono. No se te escucha, Mercedes. Parece que... ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Decía que no importa que el alumno entregue fuera de término, ya ustedes ahí verán, digamos, qué nota le corresponde a cada alumno. Por ejemplo, si yo pongo una fecha y un alumno la cumple, bueno, capaz que puedo evaluarlo del 1 al 100, pero si un alumno se ha demorado, no sé, un mes en entregar la tarea, y bueno, yo veré si le voy a evaluar del 1 al 60. Digamos, esas ya son cuestiones pedagógicas y curriculares de ustedes con cada espacio y con cada alumno. Y viendo, como ustedes dicen, hay algunas sedes que tienen más problemas con Internet que otras, entonces eso ya tendrán que ver caso por caso. Pero eso ya hay que trabajarlo con Gaby para ver cuáles son, digamos, cuáles son las situaciones que vamos a contemplar. Por ejemplo, yo hablaba con Héctor ayer y bueno, por ejemplo, el tema de Tuscapampa. Tuscapampa recién está comenzando porque estuvo con 6 panales de abeja, estuvo sin pozo
para los baños, para agua, para los chicos, entonces recién se está iniciando. Entonces, bueno, hay un sinfín de situaciones que hay que tener en cuenta al momento de el tema de las calificaciones. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Quiero agregar una cosita para cerrar lo que dijo Pablo de los formularios, las tareas con formularios. Si bien Pablo ahí ha mostrado algunos ejemplos, lo que ustedes también tienen que saber, que en los formularios hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. En este caso, Pablo utilizó los que son preguntas cerradas, o sea que, digamos, tienen un puntaje cada una de las respuestas y es como que se corrige automáticamente y puede llegarle la nota al alumno, bien termina de evaluarse. Pero también pueden utilizar preguntas abiertas, como por ejemplo que los chicos hagan una producción, porque los chicos pueden subir un archivo, pueden, como dice Pablo, dentro del mismo formulario ponerles un video para que ellos vean y puedan hacer sus ¿cómo se llama? Sus producciones, escribir. Bueno, entonces en ese caso ya se tiene que corregir manualmente y enviar la nota a los alumnos que corresponda, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que planteaba recién Paz, que decía en el caso, por ejemplo, que tengamos sedes sin conectividad, bueno, tenemos que tener en cuenta las diferentes modalidades con las que puedan rendir los chicos. Si, por ejemplo, si yo sé que hay alguna sede que, digamos, están sin conectividad, yo puedo darles, por ejemplo, capaz que un trabajo en grupo, y no a través de formulario, pero, digamos, preguntas y respuestas a través de un documento de Google, y ahí sí los coordinadores pueden abrir esos documentos de Google en sus casas, llevarlos abiertos a cada uno de los grupos. Los chicos trabajan sin conectividad y cuando el coordinador se vuelve a conectar, todas esas respuestas automáticamente se suben a Google, ¿sí? Al Drive. Entonces, bueno, como les digo, tendremos que pensar sobre todo en esta primera etapa hasta que todas las sedes vuelvan a tener la conectividad, digamos, y tener varias modalidades que se puedan utilizar para la evaluación. No sé si aclaré algo o no. Sí, bastante claro, Diré. Muchas gracias. Bien, gracias, Mercedes. Habló la profe Luz, había pedido la palabra recién también. La profe Luz no la vi, ¿no? Está... Acá estoy. Ah, bueno. Ah, no, es Quería... que estoy compartiendo y no veo la parte del Meet cuando estoy compartiendo. Sí, tranqui. Quería Sí. hablar un poquito sobre el tema de las fechas de entrega, porque, bueno, al principio se había hablado de 15 días, yo probé con 3 semanas y todavía no funciona, entiendo las particularidades de cada una de las sedes, pero sí me parece importante establecer una fecha límite porque venimos de muchos años en los que no hubo fecha de entrega y por ahí terminábamos en diciembre viendo actividades de la clase 1, clase 2, clase 3, y la verdad es que se complica un montón el trabajo del docente así. Entonces, es verdad lo que dice el profe José, no funciona, pero me parece que tendríamos que ver la forma de comenzar a inculcarle esto a los chicos también, ¿no? Que tengan una fecha de entrega, que se lo vaya calificando quizás, como dice la DIRE, hasta 60 o ver alguna forma, porque si no se complica mucho. Llegamos a diciembre, creo que la mayoría de mis compañeros lo saben, y tenemos acumulado desde la clase 1 hasta la clase 10. Eso era nomás. Es que, Lu, ese es un problema histórico de las sedes, digamos, que lo reclamamos todos los años y no se resuelve. Entonces, yo, por ejemplo, no pondría fecha porque soy realista y sé que no se va a cumplir la fecha. Por otro lado, tengo en cuenta todos esos problemas que tienen ellos, que no solamente son de conectividad, sino de acceso a veces. Pero me parece que hay un problema ahí con el coordinador, las coordinadoras, porque siempre es así, digamos. Por ejemplo, Escava de Abajo, que históricamente entrega todo al último tiempo. Bueno, es que lo que pasa, José, que ahora ya no va a depender la entrega de las tareas de los coordinadores. Ya los alumnos, a tener un usuario en su aula virtual, la entrega de la tarea va a depender directamente de ustedes con el alumno.
Eso es lo ideal, Entonces, pero todavía no está ellos, funcionando así, ¿verdad? Claro, y, estaría siendo diferente con tacanas, por ejemplo. Yo sí pondría fechas, pero sí. bueno, tendría que estar discriminando cuáles son los de tacana y cuáles son los demás para ver a quiénes estaría poniendo con una entrega atrasada y quiénes son los que están justamente con problemas de internet. Por eso es que me era muy necesario que en el listado se pueda discriminar cuáles son los alumnos de tal sede. ¿Sí? Sí, hemos tomado ¿cómo se llama? Tu aporte, Héctor. Entonces estamos trabajando para que cada uno, para modificar los usuarios de los alumnos y poner adelante, digamos, antes del nombre, a qué año pertenecen y cuál es la sede al que corresponde. Así que estamos trabajando en eso. Y después diré, también estaría bueno que alguien mantenga el Classroom, porque por ejemplo ahora Maxi subió como por duplicado los archivos, que es algo que ya nos ha pasado con Juana Manso, y quedan ahí. Bueno, eso digamos creo que ahora Pablo iba a explicar los criterios que vamos a usar todos. Claro. Y bueno, Pablo supongo que tiene que ver ahí los archivos que están duplicados y los temas que se han duplicado también. Bien. Bueno, algunas dudas se aclararon, lo más que se pudo. Vamos a... gracias, Mercedes. Vamos a seguir viendo ahora con el tema de los recursos de evaluación. Ahí ya me avisó Meet que nos queda poquito tiempo. Me parece que vamos a tener que después cortar y retomar. Vamos a ir ahora. Creo que el cuestionario quedó claro. Después más cosas, lo que se puede hacer. Bueno, las ventajas son evidentes, como decía Mercedes, que nosotros ya tenemos un puntaje, una vez que el alumno manda, tenemos un puntaje automatizado, o sea que ya no tenemos que calificar una por una las respuestas. Esa es una de las ventajas del cuestionario, la edición de las preguntas que tenemos y la reutilización de ese cuestionario. O sea que ustedes lo crean una vez y lo utilizan las veces que quieran. Y la evaluación también es bastante rápida porque se les carga y ustedes en calificaciones ya después ven el porcentaje. Acá van a ver ustedes por alumno, ven del 0 al 100. Si en ese cuestionario hicieron un 80, va a ser 80 de 100. Si respondieron la mitad, va a ser un 50 de 100. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas ventajas con el cuestionario, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que es rúbrica. Si cuestionario les pareció complicado, esto es un poquito más, pero es mucho, mucho mejor para evaluar. Como todo, es práctica, ¿sí? Ustedes no se puede pretender, por ejemplo, que a partir de ahora automáticamente sean expertos en cuestionario o expertos en rúbrica. Tienen que utilizarlo, practicarlo, cargar sus rúbricas y si tienen alguna duda, después ver este video porque va a quedar grabado. Diego lo está grabando para que ustedes lo puedan ver después en otro momento. Y van a ver si se perdieron algún paso, lo pueden repasar. Ahora vamos a ir entonces con lo que es la creación de rúbricas. Recuerden que estamos en lo que son recursos de evaluación un poco más avanzados de los que habíamos visto antes, que es el recurso tarea que nos permite subir una consigna y evaluar manualmente, nosotros calificar acorde a lo que produce el alumno y de acuerdo a lo que sube, nosotros calificar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una rúbrica. Vamos a dejar un poquito el cuestionario de lado. Fíjense, ya creo que todos saben lo que es una rúbrica, saben cómo se evalúa con rúbrica, pero generalmente este trabajo, la rúbrica es un marco de referencia de evaluación específico con criterios objetivos de evaluación que me permiten a mí calificar y dejar de lado la subjetividad, a veces de sí, está más o menos, está bien, está muy bien. Entonces esa subjetividad de podría estar mejor se van cuando nosotros trabajamos con rúbricas porque tenemos, primero, una rúbrica, hacemos un repaso, tenemos una evaluación sobre un tema específico, una consigna, y después tenemos criterios de evaluación que vamos a utilizar para evaluar ese trabajo que sube el alumno.
Por ejemplo, un criterio de evaluación puede ser la comprensión del tema desarrollado, si estamos trabajando con algo de lengua, literatura, puede ser biología, puede ser matemática, puede ser cualquier asignatura. También otro criterio va a ser la organización de la producción escrita, en este ejemplo, y la redacción. Yo entonces tengo tres criterios, y de esos 3 criterios tengo que establecer niveles de cuánto el alumno lo hizo mejor o peor, o más completo o más incompleto, y en una calificación de menor a mayor o de mayor a menor, como lo quieran ver, pero tiene que haber una escala para ese criterio, ¿sí? Esto es una escala. Puede ser directamente con puntaje, por ejemplo, insuficiente puede ser 10, 20, 50, 100, excelente. Que esto se traduce en notas, se traduce en un 10 o en un 100% del excelente. Ustedes ponen, entonces, esa escala puede ser insuficiente, regular, muy bueno, excelente, o insuficiente, bueno, muy bueno, excelente. Eso lo van a hacer ustedes y pueden agregar más criterios, o sea, más niveles. Acá hay 4, pueden poner 5. Puede haber un intermedio acá que sea bueno, irregular y después insuficiente. Lo que sí, para cada criterio, para cada nivel, perdón, de ese criterio, tienen que establecer claro un parámetro que me diga a mí si cumple al 100% con este nivel de excelente, que es, por ejemplo, si estamos hablando de la comprensión del tema desarrollado para una producción escrita, en el nivel excelente tenemos esta referencia, que profundiza en los conceptos centrales y expone sus principales características. También puede ser algo cuantitativo, por ejemplo, expone los 5 argumentos más importantes. En el muy bueno expone solo 3 de los 5 argumentos. Entonces, vamos siendo lo más objetivos posible. En este ejemplo, en el muy bueno menciona la mayoría de los conceptos centrales y expone sus características. Esto depende de la asignatura, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de biología, si estamos hablando de química o del idioma inglés. Acá, bueno, esto se puede equiparar con una producción de un trabajo en inglés también, podría ser, pero le pueden agregar más criterios, obviamente. Puede ser un trabajo de la redacción en inglés, ¿sí? O eso lo van viendo ustedes. Ustedes sabrán bien los criterios con los que trabajan. Pero sí hay que ser muy claros en esto, ¿sí? Este es el marco de la nota que ustedes van a poner. Entonces, si el alumno dice, ¿por qué yo tengo un 6 y él tiene un 7? Acá en la rúbrica está perfectamente detallado por qué hay esa diferencia entre el 6 y el 7 o el 10, ¿sí? Esta rúbrica ustedes la hacen con más criterios, con otros criterios, y ya la tienen armadita en un cuadro de texto. O si ya la hacen en un Excel, después les voy a mostrar las ventajas de crearla en un Excel. Pero lo importante es tenerla armada, acorde a la asignatura de ustedes, para poder utilizarla. Yo creo que queda poco tiempo. A ver. Sí, queda poquito. Igual, vamos a seguir. Entonces, una vez que tenemos, si se llega a cortar el Meet, ya reenvío yo el enlace, ¿sí? Lo envío inmediatamente, así podemos terminar con esto. Podemos avanzar. Bueno, tenemos la rúbrica. Ya la tenemos por separado. Recuerden que no conviene hacerla sobre la marcha porque ustedes están pensando en Classroom. En cambio, si ustedes la tienen en un documento, la piensan tranquilos, establecen sus criterios, ven qué es lo que es más conveniente para evaluar y esto ya lo vamos a hacer, lo vamos a convertir a algo medible ahora en Classroom. Pero tiene que estar hecho, ¿sí? Entonces vamos de nuevo al aula acá. Vamos al aula Muleto de ciclo orientado. Si no, me lo voy a crear en un aula de prueba. Así no les dejo. Así no les dejo archivos sueltos por ahí. Con recursos sueltos. Bueno, mismo trabajo, mismo procedimiento. Vamos a ir a crear. Vamos a crear una tarea. ¿Sí? En este sentido, vamos a crear una tarea. Fíjense que en el mismo espacio de siempre, los mismos ítems. Solo que miren acá el botoncito que está en gris. Yo le pongo un título que va a ser, estábamos hablando de, recuerden que ya tienen la rúbrica, ¿sí? La asignatura. Y la actividad que es de
actividad puede ser la 1, la 2, trimestral, final, eso lo van poniendo ustedes. Recuerden una consigna clara de qué es lo que van a evaluar en esa rúbrica, qué es lo que van a pedir también, porque la rúbrica puede ser en base a la lectura de un texto, en base a ver un video, la visualización de un video, en base a un trabajo de clase, eso lo van viendo ustedes, entonces la consigna va a depender, la consigna bien clara, que ya vamos a ver más al final, que es importante especificar, contextualizar siempre cada trabajo, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a esto que es lo metodológico. Entonces ya establecemos la consigna, el título del recurso, asignamos el tema y luego vamos a rúbrica, ¿sí? En este botón vamos a crear la rúbrica. Creo que ya se corta, pero bueno, para que no se corte en medio mientras estoy hablando, lo voy a cortar yo manualmente porque queda menos de un minuto. Voy a salir de este Classroom, de este Meet, perdón, y les paso el enlace nuevamente porque ya se corta, ¿sí? Ya Gaby les va a enviar el enlace. Están viendo todos, ¿verdad? Lo que veo yo. Me Sí, imagino sí. Bien. Bueno, avanzo entonces con esto. Nos habíamos quedado acá en donde ya se me habilitaba el botoncito de rúbrica. Recuerden que si no ponen estos datos, no se habilita el botoncito de rúbrica. Y ahí se les pone en azul. Hacemos clic. Vamos, fíjense que hay 3 opciones. Volver a utilizar rúbrica es el mismo concepto de reutilización. Ese ya vamos a ver después. O crear rúbrica o importar desde un Excel o una hoja de cálculo. Este está bueno porque es automático. Ustedes tienen sus rúbricas en un Excel, en una hoja de cálculo de Google y luego simplemente la importan. O sea, la tienen creada en su Drive y luego la importan. Pero ahora vamos a crear una de cero. Vamos a ir a crear rúbrica. Y fíjense que se me abre otra ventana. Esto les puede aparecer desactivado, pero nosotros vamos a dejar activado, que es usar puntuación. Acá, puntuación ascendente o descendente, dejamos en descendente, o sea, de mayor a menor, en los criterios que vamos a ir poniendo. ¿Se acuerdan que hablamos de criterios recién? Criterios claros, acorde a la asignatura que están trabajando y al trabajo que están pidiendo, ¿sí? Entonces, acá yo estoy por agregar mi primer criterio y sus niveles de realización. Si se realiza por completo o de manera incompleta, es lo que va a dar un porcentaje para la nota, ¿sí? Entonces yo, como les dije, lo más recomendable es tenerlo hecho y simplemente acá copiamos el primer criterio. Esto lo tienen que pensar ustedes una vez que lo tienen definido, claro, que dicen, sí, yo voy a evaluar así, tengo mi rúbrica, ahí recién ya la tienen lista y lo único que hacen es van a Classroom y hacen estos pasos que estamos haciendo ahora. Entonces, en título del criterio, acá hay una diferencia entre el título del criterio y la descripción. Lo que estamos hablando sería, el título sería la comprensión del tema desarrollado, recuerden que estábamos hablando de esta rúbrica, y en la descripción, acá ustedes lo pueden ampliar a ese criterio, ¿sí? A esa ampliación la pueden sacar de acá. Ustedes hacen como un breve resumen, acá pueden agregar un cuadrito más de la descripción de ese criterio que diga, bueno, este criterio se va a basar en el abordaje de los conceptos, si mencionan los conceptos más importantes, y ahí entonces amplían la descripción de ese criterio, ¿sí? Que le van a decir, yo les voy a evaluar esto. Si no, otra forma más simple es, descargan la rúbrica en PDF y la suben en el recurso de tarea, para que vean qué es lo que van a evaluar ustedes. O sea, esto es muy normal, se baja en un PDF y se sube esta rúbrica en el mismo recurso tarea para que ellos vayan viendo lo que ustedes van a evaluar de su trabajo, ¿sí? Entonces ahí ya no sería tan importante ampliar en este sentido. Ya queda esto, quedan los parámetros de lo que ustedes van a evaluar. Entonces, esa opción es recomendada también de subir la rúbrica. Bueno, asignamos el puntaje. Por ejemplo, si yo son 3 criterios y quiero,
No se preocupen por las cantidades porque ustedes pueden poner 10 acá y Classroom después promedia eso. Pero sí tiene que ser en relación a la importancia de la pregunta y a lo que vale cada pregunta. Entonces, el primer nivel, como tenemos acá, recuerden que va descendente, entonces va del más alto al más bajo. El primer nivel le voy a poner 5 puntos. El título del nivel es el excelente, vale 5 puntos. No, le voy a poner 4, así más o menos que tenga el mismo sentido. 4. Y la descripción de ese nivel, que era este. El excelente significa que profundiza en los conceptos. Acá puede parecer un poco complicado, pero es simplemente estoy pasando esta rúbrica a este espacio de Classroom, nada más. Estamos, recuerden, en el nivel excelente, porque vamos en descendente, ¿sí? Si fuese ascendente iría del 1 al 4, pero ahora voy del 4 al 1, del mayor al menor. Agrego el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Muy bueno. El puntaje, le voy a poner 3. Estos números son importantes porque son lo que van a darle la parte cuantitativa a esta evaluación, ¿sí? La descripción de ese nivel. Vamos a agregar el siguiente nivel, que es uno menor, que es este, es el regular. Puede ser bueno solamente, eso lo ven ustedes. Le ponemos los puntajes, obviamente, y la descripción de ese nivel. Entonces vamos de ascendente, de mayor a menor. 4, 3, 2, excelente, muy bueno, regular. Profundiza, menciona y solo menciona algunos conceptos, como que va disminuyendo digamos, la calidad del trabajo presentado, por así decirlo. Vamos a ir en el siguiente, el último nivel de este criterio. ¿Qué puntaje le pongo? 1. Acá, bueno, ya es relativo porque si es muy determinante, como que no presentó nada, yo puedo agregar un nivel de desaprobado. En este puede ser insuficiente, puede ser 1, pero yo puedo poner un nivel 0, que sea directamente como un trabajo que no cumple con ni mínimamente con el criterio, entonces va a valer 0, ¿sí? En el caso de que no hizo nada en ese criterio. Pero le vamos a poner 1, porque de igual manera no está mal tener un mínimo porcentaje, y le ponen el título que en este caso es insuficiente, puede ser mal, eso lo van viendo ustedes, lo que les parezca más apropiado, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un criterio para esta evaluación, solo un criterio. Entonces, lo que nos falta ahora es agregar otro criterio. Recuerden que el criterio este es comprensión del tema desarrollado de una producción que tienen que subir los alumnos. También puede ser de biología, de cualquier materia, de matemáticas, inglés, o sea, idiomas, lo que sea, de química. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces agregar el siguiente criterio. Ustedes pueden agregar todos los criterios que les parezcan apropiados. Pueden ser 5 criterios, 4, 3, 10. ¿Sí? No sé, yo no lo haría tan largo, pero eso lo van viendo ustedes. El siguiente criterio es el que está acá abajo. Si organiza bien la producción escrita, si tiene una buena organización. Entonces copiamos el título del criterio. En descripción no es obligatoria. Si ya, como les digo, si lo pusieron a la rúbrica, la subieron en el recurso tarea, quizás no haga falta, pero acá pueden ampliar si les parece necesario. Así ya le queda completa o sea, ampliar, tienen que escribir, no poner la palabra ampliar. Tienen que ampliar la consigna de ese criterio. De nuevo, el punto más alto, 5. Estamos en el siguiente criterio, ¿sí? Que es el excelente. Y la descripción. Ya estamos hablando de otro criterio, entonces, otra descripción. Este es el nivel excelente para ese criterio. Entonces vamos a agregar el siguiente, que es el, cierto que yo había puesto 5, ¿sí? 4. Entonces le ponemos 3, título del nivel, muy bueno.
esto, si lo tienen ya hecho en un Excel, simplemente importan la rúbrica y se les va a cargar. Todo esto que estoy haciendo manual, se les va a cargar. Pero los quiero que lo vean manualmente para que entiendan estas partes de Classroom, porque si no lo cargan automáticamente y después tienen que editarlo, no van a saber bien por dónde encarar. Pero en cambio, ya al hacerlo manualmente, ya después lo exporto y les muestro cómo queda en el Excel, que después simplemente es importarlo. Creamos el siguiente nivel. Ah, copié de arriba, ¿no? Sí, copié de arriba. De acá era el criterio. Ahí está, ahora sí. De nuevo, le asigno el puntaje. Igual, esto es un ejemplo, ¿sí? Asigno un puntaje y ya le agrego el último nivel. Era insuficiente. Fíjense que en el último nivel es un contenido sin estructurar, las ideas no se presentan en orden lógico, es como que faltan muchas cosas en ese trabajo, lo que le va a dar a ese criterio que el alumno tenga un puntaje de 1 al hacer el trabajo. Bueno, puedo seguir agregando más criterios, como les digo, acá agregué 2, pueden ser de 3, 4, 5, 10, ¿sí? Pero voy a dejar estos 2 criterios solamente, fíjense que la rúbrica tiene 3, ¿sí? A ver, bueno, lo vamos a agregar para que ya quede completa. El otro criterio. Perdón, ahí puse en título y criterio puse el nivel. Título y criterio es el criterio que es este sobre la redacción del trabajo. Redacción de la... ¿Allí va? Hemos guardado. ¿Se escucha ahí un micrófono? Bueno, el último criterio, redacción de la producción. Nuevo, 4 puntos, excelente. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo un poco más rápido para... Bien. 2. Creo que copié mal recién. A ver. No, se había copiado bien. Bien, el último nivel. Y bueno, así ya estaría terminado la rúbrica completa, con los 3 criterios de evaluación sobre el tema que yo estoy pidiendo. Ahora lo único que hago es guardar. Sin fecha límite, bueno, esto no importa. Fíjense que ya quedó cargada la rúbrica, ¿sí? Ya me quedó cargada acá. Entonces, simplemente le doy a asignar, fíjense los alumnos que tienen, todos los alumnos, en este caso estoy yo matriculado con otra cuenta, le pueden poner la fecha, el puntaje 100, acá les muestra siempre en qué aula se está subiendo en una de prueba, y le dan a asignar. Y listo. Obviamente esto lo van a... Recuerden que esto tiene que ir en un espacio de la clase de lengua y literatura, como estaban en las aulas que vienen trabajando. Que iría acá en la de trabajo de clase de lengua y literatura. Pero como para no utilizarles el espacio, porque si no se publica, les notifica y queda ahí, por ahí me olvido de borrarlo. Bueno, acá quedó ya el recurso de evaluación, lengua y literatura, la rúbrica. Está asignado a los alumnos, la cantidad que sean. Pueden ver si quedó bien cargado. Ahí quedó. Fíjense que está asignado a un alumno, a mí mismo.
Si yo me voy ahora como alumno y veo eso, fíjense que tengo el trabajo de clase, que es este, que se publicó ahora. Voy a ver tarea, yo como alumno, lo estoy mostrando como alumno, ¿sí? Entonces yo tengo que subir la producción. Fíjense que acá me da la opción, así lo va a ver el alumno, ¿sí? Esto es muy importante, la visión del alumno, para que usted por ahí tenga que explicar. El alumno va a ver la tarea y va a agregar el trabajo que ustedes pidieron de producción, ya sea un archivo de texto, un PowerPoint, o una producción en video, o, lo que sea, ¿sí? Un PDF o un enlace. Y acá el alumno va a ver las referencias de los criterios que tiene para presentar, ¿sí? Fíjense que ahí está la consigna, entonces tiene que estar desarrollada, ¿sí? No se olviden de desarrollar esa consigna. ¿Y cómo voy a ver yo como profesor? Vamos a ponerle marcada como completada, no subí nada, pero vamos a poner como que yo ya subí un trabajo, ¿sí? Entonces me voy a el aula. Y ahora fíjense que acá no había nada. Si le doy a actualizar el trabajo del alumno, ya puedo calificar, ¿sí? Entonces voy a ver, esto es muy importante y es una de las ventajas más grandes de la rúbrica, que es justamente la calificación, ¿sí? Entonces yo hago clic acá en el puntaje y fíjense que yo voy a ver la producción que subió el alumno, que no subí nada porque no subió un archivo, pero usted, como les digo, puede ser un PDF, puede ser un video que tengan que subir, una producción. Entonces yo acá simplemente veo el trabajo, lo abro el archivo, que puede ser cualquier trabajo, un Word, lo leo, lo miro y digo, sí, a ver, cumple con estos parámetros que yo mismo establecí. Miren, si yo amplío esto acá, fíjense, a ver, no, digo, en la producción no aborda los conceptos principales o menciona solamente algunos conceptos, o menciona la mayoría de los conceptos centrales y expone sus características. Entonces marco eso, sobre la comprensión del tema desarrollado. Luego, en la producción escrita, es muy buena, regular. Acá tengo el parámetro. Yo digo, no, es regular porque no está poco elaborada. Y en la redacción de la producción, supongamos, sí, no tiene ningún error de ortografía. En el caso de que ese sea un parámetro de evaluación, no hay ningún error, entonces está excelente en la parte de la redacción. Y acá yo ya tengo, fíjense que ya me tira un porcentaje. Obviamente, mientras más criterios tengan y más niveles, más detallado va a ser esto y mejor va a ser, más específico va a ser la calificación. Pero si yo, fíjense que si acá en vez de tener un excelente tengo un regular, ¿cómo me baja la nota? ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener más criterios y ser más detallados. Entonces, listo, yo ya lo evalué al alumno, fíjense, automáticamente yo lo único que hago es tocar el criterio, qué tan completo está sobre el trabajo que me subió. Y nada más, eso es todo, esa es la ventaja de la rúbrica, ¿sí? Ya me quedo calificado, fíjense, y yo como alumno, ya, bueno, hay que configurar para que se vea la calificación. Como alumno, digamos, como docente, yo voy a calificar así. Es solo eso, acá van a tener una lista de, obviamente, 5, 6, 10, 20 alumnos. Entonces, van a hacer lo mismo, van a ver el trabajo que subió, porque les va a aparecer, y van a ir evaluando con esa rúbrica, y que automáticamente les va a dar la nota. ¿Se entendió hasta acá la rúbrica? ¿Cuál es la ventaja? Que yo, por ejemplo, en vez de entrar y pensar la nota que le tengo que poner en base a lo que estoy leyendo, yo ya tengo un marco de referencia, un marco de evaluación de criterios claros. Ahí escuché un ruidito del Meet, de criterios claros con los que voy a evaluar. Entonces, marco esos criterios si se cumplen o no y ya tengo una nota para ese trabajo. Miguel. Sí, profe. Miguel. Sí, gracias. Disculpe, para reutilizar la rúbrica, ¿cómo podemos hacer? Ah, bien, bien. Ahora vamos a ver. Claro, porque ustedes pueden crean una rúbrica y después simplemente la reutilizan en otro curso. ¿Sí? Eso es una de las utilidades. Supongamos, yo me voy para reutilizar, me voy acá, me voy a crear
como siempre, reutilizar publicación y busco la rúbrica esta de lengua y literatura. Ah, no está actualizado. Ustedes de otra aula reutilizan, aunque esté creada en la aula amuleto, como veníamos viendo. Ah, no, perdón. Es de acá, desde dentro del recurso. Vamos a editarlo. Van a tarea. Van a rúbrica y van a volver a utilizar rúbrica. Fíjense que ya me aparecen las rúbricas creadas, que yo las tengo, la de hoy es esta. Lo único que hice es crear una tarea que se me habilite el botoncito de rúbrica y volver a utilizar rúbrica. Si ustedes tienen 10 rúbricas creadas, le van a aparecer sus 10 rúbricas. Si tienen una, solo una. La cliquean y ya les aparece la rúbrica. Y esa rúbrica la van a reutilizar con los alumnos de ese curso nuevo o de ese curso distinto. ¿Hasta ahí está bien, profe? Profe Miguel. Bueno, esos son los pasos sencillamente para reutilizar esa rúbrica. Después, el siguiente paso que yo les decía, que si lo trabajan desde un Excel, por ahí ustedes quieren descargar la rúbrica, le dan a exportar en hojas de cálculo, y esa rúbrica que ustedes crearon se va a guardar en una hoja de cálculo de Excel, así. Ustedes también esto lo pueden tener como referencia y crean las rúbricas de esta manera. La crean así y luego la cargan. No los quiero complicar más, pero simplemente van acá y rúbrica, importar desde hoja de cálculo. Es un trabajo al revés, ¿sí? Entonces, ustedes crean ese Excel y luego lo importan en Classroom. Pero básicamente así es como trabajamos con rúbrica, cómo calificamos, cómo detallamos la calificación, los puntajes, y a modo de calificación es una de las formas más rápidas de calificar y objetiva, porque yo tengo valores objetivos de calificación, ¿sí? Yo no es que me parece, creo, no, simplemente si está dentro del parámetro, por cantidades, cumple con 5 objetivos, con 5 criterios planteados, cumple completamente o no cumple, entonces se le asigna un puntaje para esos parámetros. Entonces es la manera más objetiva de calificar y de evaluar un trabajo. Bueno, eso sería rúbrica hasta ahora. Quiero ahí agregar algo, Pablo. Sí. Sí. Fíjense que en este trabajo que tenemos nosotros de la virtualidad es muy importante el tema de rúbrica, porque nosotros, digamos, cuando evaluamos una tarea realizada por los alumnos, digamos, no podemos, por ejemplo, si un alumno ha hecho bien la tarea, no podemos mandarle decir 8 y no hacerle una devolución sobre eso. En cambio, si nosotros ya tenemos una rúbrica, tenemos escrito ahí por qué razones el alumno tiene esa nota. Y entonces el alumno, primero que la rúbrica tiene que estar en el mismo momento que se envía a la clase, para que el alumno, digamos, sepa qué es lo que se va a evaluar. Y una vez que realizada la producción, utilizamos la rúbrica para que le quede claridad a él con qué cosas ha cumplido y con qué no. Recuerden, el año está muy bien explicado y la verdad que es una herramienta hermosa que nos ofrece Classroom, pero recuerden que el año pasado nosotros en el aula de gestión publicamos unos links de diferentes herramientas web que tenemos a disposición. Y entre una de esas herramientas tenemos una herramienta que se llama Rubistar, que es una forma muy fácil también de hacer rúbrica, que quizás cuando uno recién está empezando a diseñar sus propias rúbricas, está bueno porque ahí hay millones de rúbricas ya diseñadas y que nos pueden dar más claridad de trabajarla desde ahí o para ver qué mensaje se puede dar o cuáles son las devoluciones que se pueden realizar. Así que los invito
a ver ese recurso que está en la web para que hasta que tengamos la claridad de qué escribir en cada uno de los criterios, como dice Pablo, que él ya tiene la experiencia, digamos, de la escritura de rúbrica, ¿sí? Así que... Igualmente diré, ya trabajamos con rúbrica y formato de devoluciones en años anteriores. Quizá podríamos... Buenísimo. Quizá eso y ver si podemos... Sí, como Sí. dice Mercedes, Sí. que sí, eso iba a nombrar, no necesariamente tienen que crear de cero, como está diciendo Mercedes, sino que entonces es importantísimo este recurso que está subido para que vean ustedes qué criterios se utilizan y lo adaptan a sus palabras o lo ponen tal cual está, digamos, no necesariamente tienen que crear de cero, pero está bueno tener esa referencia de cómo se hace un modelo y de ahí ver ustedes cómo las adaptan. Sí, esto direccionado, digamos, a los profes que nunca utilizaron rúbrica. Como dice José, ustedes ya utilizaron en otras circunstancias, así que bueno, la utilizan, ustedes ya tienen la experiencia, ya saben cómo hacerlo y las reutilizan a esas que ustedes han trabajado con anterioridad. Yo ahora los dejo acá con Gaby, estoy entrando a una reunión ya, así que bueno, con Gaby, con Cecilia y los chicos. Así que bueno, espero que esta segunda parte, digamos, sea tan provechosa como la primera, seguramente va a ser así. Así que bueno, los saludo y me despido. Nos vemos, Mer. Saludos. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos después con la otra reunión. Bueno, nos vemos. Bueno, ahora ahí vamos a avanzar, así ya vamos con el último tema. Espero que haya quedado claro lo que es rúbrica. Con el diseño general de la clase, ¿sí? Acá la Dina nos había compartido un modelo que estuvimos viendo también con temas que vimos con Anaí y Cecilia sobre cómo, ya les voy a compartir, porque por ahí hubo algunas confusiones sobre cómo es el diseño cómo debe ser el diseño de la clase. Y acá les voy a dar la palabra a Anaí o a Cecilia si quieren profundizar en este tema también, ¿sí? Porque es muy importante contextualizar lo que estamos haciendo siempre, más allá de lo instrumental, que es lo que yo les estoy mostrando mayormente, y siempre profundizar en la consigna, en las tareas, retomar temas, y bueno, acá un poco, acá hay una guía que se les va a compartir también, que es sobre cómo publicar. ¿Están viendo la guía ahora? Sí. Bien. Sobre Sí, cómo hacer las publicaciones de las tareas y de los recursos. Y bueno, le doy la palabra a Anaí, no sé si está, a ver, ¿está por ahí Anaí? Bien. Bueno, sí, lo que en realidad lo que queríamos compartirles en este breve documento era un poquito que estuvimos viendo las aulas, estuvimos revisando ahí un poco el Classroom, ¿no? Y habíamos notado como que habían algunas cuestiones que quizás en algunos espacios curriculares estaba un poquito más desarrollado o contextualizado la presentación de las actividades, de las consignas. Entonces, para poder unificar y tener un mismo criterio en todos los espacios, habíamos pensado, habíamos armado esta breve publicación para refrescar un poquitito qué se tiene que poner o cómo tendría que estar armado, contextualizado la presentación de los archivos, de las actividades, de todo lo que le proponemos a los estudiantes, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando Pablo empezó, él nos hablaba del tablón. Bueno, entonces, en esta breve imagen, la idea es que, por ejemplo, en la sección del tablón, ¿sí? Ahí nosotros pusimos que tiene que haber un breve resumen del tema de la clase, ¿sí? Un mínimo de entre 5 a 10 renglones, pero tiene que haber una breve explicación de qué se trata, qué se va a abordar en esa clase, ¿sí? Porque sí tuvimos vimos, por ejemplo, en algunas aulas en las que estaba subido el archivo y decía
desarrollar las siguientes consignas, ¿sí? Pero la idea es que ampliemos un poquitito eso y contextualicemos lo que le vamos a presentar a los estudiantes, ¿sí? En el caso de que adjuntamos un PDF de la clase escrita, ¿sí? Los videos, lo que fuera, que haya como una contextualización de esa presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto como mucha disparidad en cómo cada uno de los espacios va presentando la propuesta que hace, ¿sí? Entonces, por eso esto es lo mínimo de que haya una breve introducción de qué es lo que se van a encontrar los estudiantes o qué van a leer o el tema que vamos a trabajar, ¿sí? El tema de cuando crean la tarea, también habíamos visto que hay como diferencias en cómo cada espacio curricular lo va presentando, entonces, a modo de unificar de alguna manera esto de cuando pongamos una tarea, que siempre primero esté el título de la tarea, como lo fue mostrando Pablo hace rato, ¿sí? Y que después también esté la consigna, que sea concreta, clara, precisa, ¿sí? También pueden hablar sobre los criterios de evaluación, que hace rato fue como un tema que fue surgiendo. Eso sí nos parece importante, que en cada una de las clases ustedes puedan establecer también sus propios criterios desde su espacio curricular. Recién el profe mencionaba esto de que hay algunas sedes de que entregan fuera de tiempo, que se entiende que hay situaciones particulares, pero yo puedo poner un criterio de evaluación que sea presentación en tiempo y forma, ¿sí? Ese es un criterio para mí, en mi espacio curricular, es un criterio de evaluación, ¿sí? También puedo aclarar que aquellos trabajos que sean presentados fuera del tiempo establecido tendrán una nota máxima de 6, 7. Entonces yo también de antemano al estudiante y hasta el mismo coordinador, después si nos dice algo, uno puede ir como estableciendo esos criterios y que son de alguna manera lo que yo voy a ir marcando, ¿sí? Bueno, acá también habíamos puesto el tema de que una vez que trabajemos o sea, cuando ustedes propongan alguna tarea, también haya una devolución de esa tarea, ¿sí? Porque muchas veces quizás le ponemos la calificación y ustedes saben que tienen una opción más abajo de comentarios. Entonces, muchas veces pasa que el estudiante recibe y quizás pensaba que quizás su tarea iba a tener una mayor calificación y de repente se encuentra con otra nota que quizás no era lo que deseaba, anhelaba o esperaba, ¿no? Y a veces no está de más usar esta sección del comentario para poder informarle al estudiante un poco nuestra perspectiva en relación a la producción, ¿sí? Porque, y que tenga una devolución de lo que ha producido, de lo que se hizo, ¿sí? Entonces eso también para nosotros era muy importante que tratemos de reforzar un poquito, sobre todo en las tareas que les planteamos a nuestros estudiantes, espacios de devolución, ¿no? Que quizás sean un poquito más desde lo descriptivo, narrativo, donde no solo sea una calificación numérica, sino también el estudiante pueda comprender el porqué de esa calificación, ¿sí? O sea, yo no estoy juzgando la calificación que le ponen ustedes, pero sí a veces el estudiante quizás espera algo y de repente no es lo que, o quizás como pasó en algunos casos que es como que le habían puesto mucho empeño, y esperaban una calificación y de repente la calificación no fue esa, ¿sí? Y los chicos se desanimaron, bueno, toda una situación ahí. Entonces, no está de más usar estos espacios que tenemos, aparte de la calificación numérica, de poder hacer un comentario y ampliar, ¿no? Y de alguna manera fundamentar el porqué de esa calificación. ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué estuvo bien? ¿No? Yo siempre digo, siempre es bueno empezar por las fortalezas, ¿no? Poder decir, bueno, destaco esto, pero también faltó esto, la consigna apuntaba a esto y en esta parte, sí, un poco como recién veíamos en las rúbricas. Bueno, algunas cosas sí estuvieron mejor en el trabajo, en otras
quizá no tanto. Entonces, eso también que sea una devolución para el estudiante para que pueda enriquecerse y mejorar para la próxima presentación, ¿sí? Eso también era como algo que queríamos charlarlo con todos ustedes para empezar como a ampliar un poquitito más el tema de las devoluciones que les hacemos a nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que sí también le queríamos compartir, ahora la estamos terminando de diseñar, pero hemos armado una plantilla sería, a modo de decirlo de alguna manera, que disculpen el sonido porque está mi hijo en casa, hoy no fue al jardín, así que si escuchan un tomas de fondo, es mi pequeño. Bueno, quería contarles un poquitito que nosotros hicimos una plantilla, estamos trabajando en la construcción de una plantilla para la parte de la clase escrita, ¿sí? O sea, cuando ustedes elaboren el documento, la idea era compartirles este breve documento para que todos tengamos un mismo modelo, ¿sí? O sea, el PDF que se sube tiene que tener el logo de la institución, tiene que tener un breve encabezado del espacio de la materia, ¿sí? El nombre del profesor, bueno, algunos datos que sí o sí son necesarios, ¿sí? Y también reforzar algunas cuestiones en torno a un poco la construcción y la escritura de las clases que ustedes comparten con los estudiantes, ¿sí? Esto de poder volver un poco a los momentos de la clase y pensar que toda clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y aunque esto sea una clase escrita, también hay que tener en cuenta esos momentos, ¿sí? ¿Y por qué pensábamos en esto? Porque cuando un poco leíamos las clases, hay como cada uno le pone su sello personal, que eso está muy bien, pero no siempre está como contextualizada. Quizás estamos cerrando, no es lo mismo pensar una clase en la que estamos cerrando el tema, una clase en la que estamos dando inicio al tema, ¿sí? Entonces quizás a la hora de sentarnos a escribirle a la clase, que tenga un inicio, que nosotros sabemos, ¿no? Algo breve, ¿no? Que estimados estudiantes, en esta clase continuaremos, iniciaremos, abordaremos tal cosa, tal contenido, ¿sí? Algo breve donde yo voy de alguna manera invitando al estudiante a poder, aunque él ya se vaya introduciendo en qué contenidos o saberes voy a trabajar en esa clase, ¿sí? En esta clase retomaremos lo que veníamos trabajando sobre el cuerpo humano, retomaremos tal cosa, ¿no? La idea es que, aunque sea un párrafo, algo breve, algo chiquito, yo pueda de alguna manera rescatar o introducir o algo en relación al tema y al contenido que yo estoy presentando en esta clase escrita, ¿sí? Entonces, por un lado, unificar con esta plantilla, con esta estructura, que todos subamos el mismo modelo. La idea es que desde abril ustedes ya puedan presentar sus clases escritas en Classroom, o sea, subidas, las clases que suban, desde este formato, ¿sí? Y, bueno, que podamos respetar todo esto de los momentos, que haya una introducción, un inicio, o si yo pienso en este primer momento de la clase, que pueda recabar como los saberes o los conocimientos previos que tienen mis estudiantes. Sí, cada uno de ustedes le irá dando la impronta en función del contenido, de su espacio curricular, de lo que quieran abordar, ¿sí? El desarrollo, que ustedes ya saben que tiene que ver con un poco con el cuerpo de la clase, ¿no? Con el desarrollo teórico, conceptual, la invitación a la lectura de distintos autores, de poder ver videos, de poder plantear actividades, ejercicios, ¿no? Todo va a depender de acuerdo al espacio curricular. Y por supuesto un momento de cierre en el que ustedes puedan hacer como una breve sistematización de lo que en esta clase se intentaba que el estudiante pueda comprender, abordar, ¿sí? Entonces, sí nos gustaría que en esta plantilla
esté de alguna manera reflejado esos momentos, así como lo hacemos en una clase presencial, se pueda trasladar esto también en una clase escrita para el estudiante, ¿sí? Y ahí es donde queremos poner fuerza para poder unificar entre todos y tener como una misma estructura entre todos en relación a la escritura de la clase, ¿sí? No solo subir un archivo que diga, bueno, hoy deben realizar la siguiente actividad, sino que venga acompañado, ¿no? Y contextualizado de lo que yo quiero trabajar, de lo que deseo que mis estudiantes puedan aprender, ¿sí? Entonces, eso era un poco la invitación que queríamos hacer nosotros y también compartirles esta imagen un poco para volver a esta cuestión de unificar algunas cuestiones de presentación, ¿no? de que estén más o menos, por ejemplo, esto que hablábamos, en el tablón que esté el nombre, como lo vieron recién con Pablo, ¿no? Que aparezca la actividad, el nombre del espacio curricular, que más o menos todos tengamos ese mismo orden, que eso también nos va a servir para ubicarnos. Perdón que me voy de una pieza a otra porque y mi hijo me sigue, ¿sí? Un poquito esa era la idea, ya después nosotros vamos a terminar de pulir un poco lo que es esta plantilla para compartírselas a todos ustedes y que ustedes, espérame, amor, y que ya entre todos tengamos como este mismo diseño general, por decirlo así, para compartirlo y subir las clases escritas en el Classroom, ¿sí? Eso era un poquito, era algo breve que lo queríamos compartir y socializar con ustedes un poco algunas ideas que las hablamos con Gaby, con Pablo, ¿sí? Con la Dire también, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco, sí. Decime, profe, ahí levantó la mano. Héctor, sí. Héctor, sí. Sí, te consulto. Anaí, esa plantilla, entonces nosotros tenemos que usar la misma plantilla para cuando estemos elaborando las actividades. ¿Eso es lo que está diciendo? Claro, o sea, es una plantilla a base general para la escritura de la clase. Si ustedes quieren irla redactando la clase y ahí mismo van poniendo las actividades, también pueden ir poniendo ahí la... ¿sí? Ok, yo te digo porque a lo largo, bueno, de estos años, cada profe, bueno, fue poniendo justamente su impronta, la estructura de su clase, el diseño, digamos, de su clase, y yo creo, digamos, desde mi ignorancia, que creo que los alumnos se pueden haber acostumbrado también a la impronta que está teniendo cada profe. ¿Sí? Yo tengo una estructura, digamos, que utilizo en mis clases. Otros profes tienen otro tipo de estructura. Al tener un mismo diseño, digamos, para enmarcar la tarea y la clase, no les sea tan bien como algo un poco más confuso a los chicos, o les sea igual y monótono para todos. Mira, la idea, o sea, nosotros lo hemos pensado que sea como una estructura general, ¿sí? No lo vimos como algo que sea quizás monótono para el estudiante, ¿sí? Sí, pensándolo más que nada para que tengamos todos más o menos una misma guía, porque sí hay espacios en los que vemos clases que están como que tienen una redacción mucho más amplia, más rica, ¿sí? Que hay como todo un proceso que va guiando al estudiante y hay otras que no tanto, ¿sí? Entonces, en la idea de poder tomar un poco esas clases que vemos que inclusive, en realidad nosotros cuando vamos a la sede, charlamos mucho con los chicos y los chicos nos dicen, nos gusta tal clase, nos gusta esto, nos gusta aquello, nos gusta esto del profe. Entonces, ahondamos un poquitito en eso y podemos entender el porqué de los chicos, ¿sí? Entonces, mucho también tiene que ver en cómo ustedes planifican y presentan esas actividades, ¿sí? Y pensando en eso, es decir, decíamos, bueno, estaría bueno una estructura general donde se puedan ir marcando estos momentos, ¿sí? Y veíamos que sobre todo en algunos profes
de los que nos hablan, nos comentan o nos dicen sobre algunas cuestiones de las clases que les gusta, que entienden, vemos un poco estas estructuras también bien marcadas en la escritura, ¿sí? Entonces, eso era un poquito la idea que queríamos reforzar o retomar y decir, bueno, está buenísimo porque evidentemente a los chicos les gusta, se sienten cómodos, ¿sí? Y sin olvidar que nosotros sabemos que nuestros coordinadores no tienen el perfil para algunos espacios curriculares, en realidad ellos tienen su formación y no siempre a veces pueden dar respuesta a preguntas que pueda hacer el estudiante, ¿no? De una materia distinta a la de su formación de base. Entonces, Claro, si esto fuera como más claro el camino, ese recorrido, calculo que también va a ser como más fácil un poco la autonomía del estudiante para poder ir desarrollando después las clases, ¿sí? Esto sí claro. tiene que ver mucho con las visitas y con lo que ellos nos comentan y nos dicen de ustedes, de las clases, entonces en función de eso vamos como unificando algunos criterios, ¿sí? Eso era un poco el por qué, ¿sí? No sé si eso explica un poco lo que vos preguntabas, profe. Claro, yo, mira, por ejemplo, yo sé que Zule no está ahora en la reunión, ¿sí? Pero yo había visto algunas clases de ella que me mostraba y que tiene como ¿cómo se llama? En Canva hecho algunas clases. En ese caso, ella va a tener que cambiar, por ejemplo, esa estructura y No, ponerse a ver, yo no digo que ustedes cambien la estructura, si ustedes usaban Canva, siguen usando Canva, ¿sí? O sea, a ver, la idea es que suban este archivo, que digan, bueno, estimados estudiantes, bienvenidos, a continuación les doy la siguiente presentación del tema. Y usan el Canva que seguían usando, ¿se entiende? O sea, no es que ustedes se van a estructurar a esto, sino Sí, la idea es el formato. disculpan ahí, no, lo que Anaí está diciendo no es que ustedes tienen que cambiar el orden, cómo ustedes se expresan, los recursos que utilizan, no está hablando de eso, sino de más que nada completar en muchos casos donde no se contextualiza la clase, que se presenta una tarea, por ejemplo, y tenés que entrar a ver el archivo y que dice, bueno, completar las siguientes consignas. Y faltó ahí ese contexto, faltó la presentación de un desarrollo de la consigna más claro, y esa es la estructura a la que se refieren ahí, que todos respeten y que puedan todos tener una consigna clara y todos tener esa introducción, por ejemplo. Porque no es como que no sea, no, yo no hago introducción, yo subo. Entonces que esté unificado y que todo trabajo tenga una introducción y una consigna clara, por ejemplo, en ese sentido de guía. Pero si vos bien. estás acostumbrado a utilizar Canva o estás acostumbrado a utilizar más videos de YouTube, lo vas a seguir haciendo. O sea, si tu estilo es expresarte de una manera, lo seguís haciendo. Eso no va a cambiar. Yo no me refería justamente a que a ver, ahí ponen diseño de plantilla, ¿sí? Y nos muestran una imagen con el logo y demás, ¿sí? A una estructura, ¿sí? Entonces a eso me refería a mi consulta, ¿sí? Sí, que teníamos que tener ese formato. Ah, bien. Ahora, No, eso se refiere a la clase en sí, a la parte teórica. Vos, si estás trabajando con un Canva, enlazás el Canva ahí, digamos, no es... Claro, entonces no estamos hablando de un diseño digital, sino que estamos hablando de una plantilla, la estructura Claro, la plantilla es para la clase, el orden de la clase. Claro. La parte teórica de contenidos. Tu clase de Classroom la vas a seguir teniendo la dinámica que vos tenías y completar por ahí cositas que faltan, nada más. Claro, es una guía. Eso nada más, que tengamos como también un formato, me refiero a esto de que poníamos esto del sentido de pertenencia del logo, que aparezcan algunas cositas que son importantes también, ¿me entendés? Que le da identidad, que y por eso lo que... bien, sí, yo creo que... Sigue planificando, yo creo que el 90% haciendo con los recursos, con los recursos que utiliza, o sea, nosotros no vamos a interferir en eso, ¿sí? Porque es justamente lo que yo le digo, cada uno tiene su sello personal y eso está buenísimo, ¿sí? Eso nosotros con eso no nos vamos a meter, cada uno planifica como ustedes consideran que como lo vienen haciendo, como vienen, ¿sí? Lo que sí es un poquitito esto, como lo que sí veíamos revisando así, por lo menos haciendo como un buceo por las aulas, esto de que no aparezca una consigna colgada y sola, que haya una contextualización, porque ya estamos haciendo un proceso,
¿sí? Claro, se entiende ahora, ¿sí? Sí, Eso yo creo que el 90% de los docentes estamos poniendo el logo y bueno, y haciendo la introducción. Claro, ¿sí? eso era un poquito, ¿no? Y para que seamos todos, ¿sí? Entonces, eso sí está bueno de poder decir, bueno, yo ya sé, ya leo como una breve introducción y ya el estudiante ya sabe a qué se está aproximando, ¿se entiende? Eso era, por eso le poníamos ahí publicar, que tenga un mínimo de tantos renglones, cositas así, para que quede aislado o que el estudiante entre y vea un archivo, nada más. ¿Se entiende? De decir, bueno, a ver, esto viene así, esto, ¿sí? Entonces, eso era un poquitito. Y sí, en el sentido de cuando vamos ya puliendo más fino, hilando más fino, ¿sí? Esto de recordar que cuando escribimos la clase también respetemos esos momentos, ¿se entiende? Eso que no se vaya perdiendo un poco, ¿sí? Algunas clases son muy dinámicas, uno las lee y yo siento que las leo y siento que estoy al frente del profesor como si me las estuviera explicando. En otra, intento ponerme en el lugar de un estudiante de primer año que viene de un formato de una primaria distinta y que de repente es como que es nuevo, son nuevas muchas cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que pensábamos en esto de contextualizar, de que haya una pequeña frase, una introducción, algo de eso, ¿sí? Eso era un poquito a lo que apuntábamos. Bien. Bien, gracias. Bueno, Anaí, si me permitís, voy a, porque nos queda poquito tiempo. Sí, perdón. te Aparte, qued- está en berrinche acá mi. No sé si querés agregar algo más o sigo No, así, no, ya eso, vamos no a sé si los profes tienen alguna duda. Le vamos Ajá. a compartir la plantillita y esta imagen que has mostrado vos ahora, como para un breve recordatorio, más que nada, ¿no? Para que... Sí, Luz, ahí se va a mandar, había hecho una consulta hace un ratito. Sí, se va a mandar la diapositiva y la guía. Y sí, el formato de la clase. Bueno, ya vamos cerrando porque nos queda poquito tiempo. Les quiero mostrar, quería repasar solamente cuando se nombran las actividades. Cuando se nombran las actividades. A ver. Cuando se nombran las actividades, ya veo que lo están haciendo. Hay profes que ya estaban usando la plantilla de clase, de la parte de contenido. Recuerden que se pone la asignatura primero y luego el nombre de la actividad, ¿sí? Siempre la asignatura. Están viendo acá lo que estoy viendo, ¿verdad? En Classroom. Entonces tenemos química, inglés, ponen inglés actividad 1, inglés presentación. Hay cosas que algunos profes, todos no hicieron, que era la presentación de ustedes, de los profes, del espacio curricular, que como ustedes ven, había una presentación en video que se había pedido, ¿sí? Esto es muy importante porque en la virtualidad no contamos con justamente nosotros en nuestra presencia para poder presentarnos, que eso generalmente se hace en la primera clase. Pasa que, Pablo, cuando ustedes cambiaron el nombre de las aulas, hay cosas que quedaron en la aula Amuleto solamente, porque originalmente el Amuleto era básico y orientado solamente. Después ustedes le cambiaron el nombre y muchas cosas quedaron ahí, digamos. Se reutilizan. Acá, Claro, bueno, para hacer el cambio hubiera estado bueno que ustedes trasladen todo lo que tenía que estar en esa aula, digamos, que ya estaba hecho ahí de hace tiempo. Por eso hay muchas cosas que quedaron ahí con el cambio ese que hicieron ustedes de nombre y no se replicaron en la otra. Se va acá a reutilizar y se le busca el recurso. Pero, a ver, bueno, esto lo podemos seguir charlando igual, pero yo les voy mencionando las cosas que tenemos ya como vistas y charladas. Igual cualquier cosa la van hablando con Gaby también. Me apuro un poco porque se va a cortar. Se nos hizo larguito el taller, pero bueno, quedaban varios temas por ver. Y bueno, eso nomás. La estructura también, recuerden que siempre es una clase, la consigna desarrollada. Ahí después ponen los recursos. Todo esto que estaba diciendo Anaí, tener en cuenta la contextualización, una consigna clara. No es lo mismo poner acá en esta parte, bueno, a completar la consigna, a que, por ejemplo, acá está, mire, la profe se expresa a su manera, está muy bien.
te está explicando lo que hay que hacer y adentro van a encontrar más desarrollada la consigna. Y, por ejemplo, acá la profe de química está como también muy bien redactada esta parte de la consigna, y ahí ya se va a la clase, al PDF, al material, ¿sí? Entonces, siempre tener en claro eso, los recursos que utiliza, tener el recurso tarea, un recurso de materiales, si yo quiero poner una parte teórica o de la clase en sí misma en PDF, y no se olviden, esto ya lo vamos a reforzar más adelante, pero no se olviden de crear espacios de consulta, ¿sí? Eso es algo que charlamos con Anaí, con Cecilia, con la Dire, crear espacios también de intercambio con el alumno, que es, por ejemplo, esto les sirve mucho a ustedes de diagnóstico y de testeo, de cuáles son las dudas para poder trabajar siempre en una siguiente clase o trabajar en un Meet o crear un video tutorial. Esto es fantástico para saber ustedes cuáles son las dudas reales de los alumnos y en base a eso crear, por ejemplo, un tutorial o un video donde expliquen y ya tienen una clase cargada que es válida como una clase en vivo, ¿sí? Bueno, acá como que apuré un poco la última parte, pero bueno, ya se nos corta y hizo larguito el taller. Y bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No sé si va a haber mucho tiempo de resolver, pero bueno, nos quedan 2 minutos, así ya vamos cerrando. La verdad que no quiero ser muy molesto, pero yo cuando había conversado con la DIRE y habíamos trabajado un poquito algunos criterios que íbamos a poder unificar, yo esperaba justamente que se pudieran hablar aquí en la reunión, ¿sí? en la capacitación, como por ejemplo no separarlo a los archivos teoría y hacer otro archivo de tarea, teoría clase 1, tarea clase 1, para que no se haga tan largo el espacio, ¿sí? Sino que directamente crear el archivo tarea y ahí colocar el archivo separado de teoría y el archivo separado de actividad. Yo lo tengo ahí puesto así en el mío. Bueno, disculpa, profe, te interrumpo porque ya se corta. Sí. Lo podemos ir viendo eso. Vos lo que lo que ya trabajaste lo dejás como está. De acá vamos a ver siempre para adelante, no vamos a hacer y rehacer cosas, pero lo vamos a volver a charlar y vamos a ya mandar algo más específico respecto a eso, ¿sí? Y ya más detallado. Bueno, no te preocupes de acá atrás, sino de hacia adelante, como vamos a seguir haciendo, porque esto es algo nuevo para la mayoría. Así que, bueno, ya se corta, así que para no mandar otro enlace, bueno, los saludo y espero que les haya sido útil el taller.